voy a daros unas ideas de cómo podéis iniciar un negocio. En primer lugar, tenéis que tener claro qué tipo de negocio queréis montar, es decir, a qué os queréis dedicar. Para ello deberíais tener en cuenta 4 cosas. La primera sería una cosa técnica, es decir, la posibilidad de elaborar el proyecto o a qué pensáis dedicar, por ejemplo, un servicio. Si queréis hacer un servicio, a qué queréis dedicaros. Un aspecto comercial que sería analizar si existe mercado para la actividad que pensáis realizar. Un aspecto económico, que habría que estudiar si el proyecto que habéis pensado genera beneficios y es rentable. Podría realizarse proyectos de viabilidad. Y un aspecto financiero, en el que habría que analizar si no existen problemas de tesorería y si se cuenta con la estructura financiera adecuada. Los trámites para crear una actividad por cuenta propia pueden ser de 2 tipos. Habría que decidir en primer término qué tipo de personalidad queremos que adopte el negocio que pensamos montar. Si es una personalidad física, sería un autónomo sin más. Si queremos que se adopte una personalidad jurídica, hay distintos tipos de sociedades. Una sociedad civil, en la que habría que firmar un contrato entre los distintos socios, número de socios ilimitado, cabe la figura de un socio capitalista y socios trabajadores. En la forma jurídica de cara a Hacienda, bueno, pues la sociedad civil declararía el IVA y el IRPF la declararían cada uno de los socios de la sociedad civil. También podéis montar una sociedad cooperativa en la que los cooperativistas tendrían que decidir si tributan al régimen general de seguridad social o tributan como autónomos. Podréis montar también una sociedad limitada en la que el socio administrador tendría que estar dado de alta de autónomos y cualquier otro socio que sea socio trabajador. Y de cualquier manera, cualquier socio que tenga más del 25% de las participaciones en esta sociedad. Y también podréis montar una sociedad anónima con distintas participaciones. En ambos casos, tanto en la forma jurídica individual como en sociedad, es muy aconsejable, y nosotros siempre lo aconsejamos a todos, estar previamente inscrito en la oficina del INAEM, porque esto suele ser un requisito imprescindible para solicitar las diferentes ayudas y subvenciones de las distintas administraciones públicas. ¿De qué ayudas y subvenciones hablamos? Bueno, pues como algunos ejemplos, deciros capitalización de desempleo o prestación único del pago que nos correspondería de la prestación de desempleo, subvenciones al autoempleo y bonificaciones a las cuotas de la seguridad social. Bueno, los pasos para montar una sociedad. En primer lugar, hay que solicitar el nombre al Registro Mercantil Central que está en Madrid. Una vez que ya tenemos un nombre adjudicado, tenemos que firmar en el notario la escritura de constitución de esta sociedad, con unos estatutos en los que constan los artículos correspondientes a la sociedad que estamos montando y un objeto social, que esto es lo más importante de todo, en el que hay que poner cuantas más cosas se nos ocurran para realizar en esa sociedad, mejor, porque este objeto social es lo que luego nos va a permitir dar de alta en Hacienda las distintas actividades. Después hay que inscribirlo en la Diputación General de Aragón y además en el registro mercantil y en el registro de cooperativas si es una sociedad cooperativa. Para darse de alta como autónomo independiente no hay que hacer ningún trámite previo, es una persona física y hay que hacer los trámites que vamos a explicar a continuación. Bueno, si además el negocio que vamos a montar requiere de un local, pues habrá que hacer los trámites correspondientes ante la Gerencia de Urbanismo. ¿Qué trámites serían? Básicamente la licencia de obras y la licencia de apertura. Esto lleva a un pago de tasas. Y además, si el local no es nuestro, sino que lo tenemos mediante un contrato de alquiler, pues tendríamos que registrar este contrato de alquiler y que sepáis también que estos contratos tienen unas obligaciones tributarias, básicamente la retención del IRPF del propietario, que nosotros, como alquilados, tendríamos que ingresar en Hacienda a nombre de este señor. Bueno, también deciros que hay una serie de permisos y licencias, como puede ser la tarjeta de transporte para aquellos que se vayan a dedicar a esta actividad, autorizaciones de sanidad para todas aquellas actividades que tengan que ver con manipulación de alimentos y luego, dependiendo de la actividad, si son profesionales,
requisito imprescindible tener la titulación de la actividad que queramos desarrollar y en la mayoría de los casos habría que estar colegiado en el colegio profesional correspondiente. Bueno, los trámites ante la agencia tributaria, tanto para las sociedades como para el autónomo independiente, serían los mismos. Hay que dar de alta en la actividad o actividades que queremos desarrollar. Cada actividad en Hacienda tiene un número que se le llama epígrafe. Hay que presentar un modelo 036-037 de declaración censal, que se llama así, notificando datos básicos como pues, el nombre, la dirección, la actividad que se va a desarrollar, y Hacienda nos dará un CIP previo. Con este CIP previo ya podemos facturar, es decir, ya podemos empezar a trabajar. Y también hay que notificar el inicio de la actividad, la fecha en la que se va a iniciar la actividad. Esto es importante porque a partir de este momento es cuando empiezan nuestras obligaciones tributarias, es decir, tenemos que presentar ya los impuestos ante la agencia tributaria. Los trámites a seguir ante la Tesorería General de la Seguridad Social serían los siguientes. La alta del autónomo, en el caso del autónomo independiente, o del administrador o administradores en el caso de una sociedad. Para esto nos va a pedir la Seguridad Social el haber notificado previamente a Hacienda el inicio de la actividad, tanto para el autónomo independiente como para la sociedad. Además, en el caso de la sociedad tendremos que llevar la constitución que nos habrá dado previamente el notario. Si además de estar trabajando el autónomo vamos a tener trabajadores por cuenta ajena, pues hay que solicitar una cuenta de cotización para la contratación de estos trabajadores. Otras tramitaciones en materia de empleo, por ejemplo, serían la presentación del libro de visitas y de comunicación de apertura ante la Inspección de Trabajo, registro en el Servicio Público de Empleo de los contratos, en el caso de que los haya, de trabajadores por cuenta ajena. En el caso de locales comerciales habría que comunicar a comercio de la DGA, en el caso de la construcción, de la actividad de la construcción, en el REA, y en el caso de un negocio que tenga que ver con manipulación de alimentos, como hemos dicho antes, habría que hacer la notificación a Sanidad. Y en cualquier caso habría que hacer el registro de libros, tanto de socios como de actas. Y otras cuestiones a tener en cuenta que nosotros recomendamos, dependiendo del tipo de negocio que se quiera montar, sería prevención de riesgos laborales, la contratación de seguros de responsabilidad civil, la protección de datos en el caso de que se manipulen datos a través de ordenador, que haya bases de datos de clientes, etc., estudios de calidad de los servicios, registros de patentes y marcas, hojas de reclamaciones para los clientes. Y por último, os quiero indicar dos novedades muy importantes que ha habido en el Estatuto del Trabajo Autónomo, en la Ley 20/2007 del 11 de julio. En esta ley se contempla el cese de actividad para autónomos. Esto consiste en que todos los meses en la cuota que se paga a la Seguridad Social hay que pagar un poquito más, cuanto más depende de la actividad que se va a desarrollar, y eso permitirá al autónomo, en el caso de cese de actividad por distintos motivos, poder cobrar el desempleo. Hay unas tablas para poder cobrar este desempleo, pero vamos, básicamente el autónomo tiene que tener una cotización entre 12 y 18 meses para poder cobrar algo de desempleo. Y también aparece en esta ley del Estatuto del Trabajo Autónomo la figura del autónomo dependiente. El autónomo dependiente es aquel autónomo cuya facturación, al menos en el 80%, es para una misma empresa. Y por mi parte nada más, deciros que antes de iniciar la actividad tenéis que tener muy buena información. Es muy importante que antes de iniciarlo tengáis en cuenta si podéis cobrar algún tipo de subvención o de capitalización o cualquier cosa, sobre todo de cara a la capitalización del desempleo. Antes de daros de alta debéis de tenerla solicitada, porque si no os la pueden denegar.